Amanece y el sol vuelve a salir, tal y como lleva haciendo desde hace 5.000 millones de años. Esta esfera dorada lleva brindando su luz constante a la Tierra desde hace muchos milenios. Pero si miramos de cerca, veremos la verdadera cara del Sol. No es constante, sino que cambia sin cesar. Turbulento, violento. Sus peores rabietas podrían causar estragos en la Tierra. Para entender al Sol, hay que entender las fuerzas que guían el universo. Si podemos controlar esas fuerzas, tendremos la clave para hallar el poder de las estrellas. El poder de nuestro Sol. El Sol. El Sol comenzó su andadura con el Big Bang hace 13.000 millones de años. El universo nació en un instante y desde entonces se expande a la velocidad de la luz. En su interior hay cabida para 100.000 millones de galaxias y la nuestra solo es una más entre tantas. Existen 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia y hacia el final de uno de los brazos de la espiral existe un punto casi insignificante, una estrella de tamaño medio, no muy brillante, más bien mediocre. Aunque de cerca es una historia diferente. En Mercurio y en Venus, los planetas más cercanos al Sol, el calor es intenso y la superficie está abrasada. Al alejarnos del centro del sistema solar, los rayos van menguando en intensidad hasta que el frío de la galaxia les arrebata toda la fuerza. Los planetas más alejados están congelados. Pero en mitad de todo se encuentra el planeta Tierra. Ni demasiado caliente, ni excesivamente frío. De hecho, en su justa medida para que la vida florezca al calor de la luz. La vida en la Tierra le debe su existencia al Sol. Este proporciona energía a todos los sistemas naturales y sustenta a todos los animales y las plantas. Sin el astro rey, nuestro planeta solo sería una masa de roca estéril y sin vida. Es por ello que los humanos siempre hemos venerado al Sol. Siempre nos hemos esforzado mucho para entenderlo. Estos monumentos son mucho más que simples templos, son calendarios y observatorios, herramientas para estudiar el Sol. Y algunos de ellos siguen operativos hoy día. Estas son las Islas Orni. Vivir aquí significa ser consciente de la importancia del Sol. En verano, los días son largos y la luz resplandece con fuerza. Pero en diciembre es diferente por completo. Estamos en pleno invierno. Son casi las 11 de la mañana y aún no ha amanecido del todo. Además, hay mucho viento proveniente del Atlántico y hay mucha humedad. Y hace mucho frío, lo cual es lo típico de esta época en esta zona. A pesar del frío, hace 5.000 años, en la Edad de Piedra, una civilización se instaló aquí. La isla está repleta de restos de su sociedad. Las ruinas tienen cierto halo de misterio. Se sabe muy poco de la gente que vivió aquí. Sin embargo, dejaron pruebas del papel tan importante que jugaba el Sol en sus vidas. Maze Howe tiene 1000 años más de antigüedad que las pirámides y es una de las mejores muestras de arquitectura de la Edad de Piedra. Nada más entrar en Maze Howe, hay que agacharse. Y así es como te encuentras con un pasadizo que parece no tener fin. Entonces, te da la leve sensación de que vas cuesta arriba.
Después hay una entrada bastante evidente. Y de repente, el espacio se abre para dar lugar a una cámara interior impresionante. Es probable que este sea el sitio cerrado más grande en el que los habitantes neolíticos de esta isla hubieran estado. Cuando se excavó por primera vez durante el siglo XIX, el suelo arcilloso estaba cubierto de fragmentos de calavera humana. Este lugar simboliza la muerte. Es la casa de los muertos. La mayoría del tiempo, los ocupantes de la tumba estaban en la más completa oscuridad. Pero en el atardecer del solsticio de invierno, el día más corto del año, ocurre algo increíble. La luz del sol poniente brilla justo en el túnel de entrada e ilumina todo el interior. Es significativo porque es una referencia al día más corto del año, el que menos luz solar tiene, desde el cual la luz irá siendo más frecuente, de forma lenta y gradual, y los días serán cada vez más largos. De lo que aquí se trata es de que los muertos, los ancestros, se despierten durante el día más corto del año. Lo que aquí ocurre en el solsticio de invierno demuestra un conocimiento preciso y profundo de los movimientos del Sol a través del cielo. Esta ha sido nuestra primera parada para entender el Sol y los efectos que tiene sobre nosotros. Para completar este viaje tendremos que dirigirnos a las profundidades más lejanas del espacio y al corazón del átomo más pequeño. Y en cada parada, el Sol nos sorprenderá. Para nuestros ancestros, su mayor virtud era la exactitud. Siempre a la hora. Siempre constante. Aunque la realidad se nos ha revelado muy diferente. La mayoría de la gente cree que el Sol es algo aburrido, que siempre es constante, pero lo cierto es que no es así, siempre está cambiando, y si se presta atención se pueden apreciar dichos cambios en cuestión de minutos o unas pocas horas. No es nada estático, aburrido, es muy cambiante, es algo que tiene vida propia. Los observatorios solares modernos magnifican y filtran la luz solar para lograr atravesar el resplandor constante y obtener una imagen clara de la superficie. Este es el aspecto actual del Sol. Está en constante ebullición. Su apariencia cambia de un segundo a otro y su superficie hierve como el agua en un cazo gigante. Cada burbuja tiene 1500 kilómetros de diámetro. El calor y la luz de la superficie elevan su temperatura a 6000 grados centígrados, suficiente para volatilizar una roca sólida. El Sol es gigante. En su interior cabría 1 millón de planetas del tamaño de la Tierra. Las explosiones enormes que se suceden en la superficie liberan en pocos segundos una energía parecida a la de 1000 millones de bombas atómicas. Y esto solo en su cara externa. Para entender al astro rey, debemos saber lo que pasa en su interior. Aquí es donde se genera la energía. Durante muchos siglos, los científicos han investigado la forma de explorar el corazón del Sol. Algunos intentos fueron muy complejos, aunque otros fueron muy sencillos. El primer paso es intentar saber la cantidad de energía que contiene el Sol. Resulta muy fácil conocer la fuerza del Sol estando en la costa del Golfo de Texas en un día caluroso de verano como este. Puedes sentir su energía en la piel aún con bronceador solar, pero la realidad es que se hace muy difícil en física calcular la fuerza del Sol porque la energía que desprende está casi más allá de la razón.
Aunque solo casi más allá de la razón. La potencia solar se puede medir con un instrumento muy sencillo. Uno de los primeros experimentos que intentaron medir la energía solar fue el realizado por William Herschel en el siglo XIX. Este señor tuvo la brillante idea de observar cuánto tiempo tardaba en derretirse un trozo de hielo para, desde ese punto, calcular cuánta luz solar llegaba a la Tierra a partir de las propiedades físicas del hielo. Lo cierto es que no resulta impresionante como demostración del poder solar. Sin embargo, Herschel se dio cuenta de que se podía hacer servir el tiempo de descongelación para calcular la potencia total de energía solar. Aquí vemos que el hielo se ha descongelado en unos 29 minutos, apenas en media hora. Herschel fue capaz de emplear este experimento y el tiempo que le llevó a hacerlo, el de descongelación, para calcular algunas propiedades solares básicas. Este fue el razonamiento de Herschel. En el tiempo que tarda una plancha de hielo en fundirse en la Tierra, el Sol irradia calor en todas las direcciones, el suficiente como para fundir una esfera de hielo a su alrededor de un diámetro de 300 millones de kilómetros. Dicha esfera de medio centímetro de grosor y de 300 millones de kilómetros contendría cantidades ingentes de hielo, el suficiente para hacer un cubito de hielo mayor que nuestro planeta. Para derretir tal cantidad de hielo haría falta aplicarle una energía de 1000 billones de vatios. Fue un experimento rudimentario pero sorprendentemente eficaz, ya que las lecturas de los satélites actuales confirman los datos con solo un pequeño porcentaje de diferencia. Es una cantidad de energía casi inimaginable. Si se pudiera utilizar la cantidad total de energía solar de un solo segundo, se podrían suplir las necesidades energéticas del planeta durante 1 millón de años. Pero una cosa es saber cuál es esa cantidad de energía y otra muy distinta es averiguar de dónde proviene. Hasta mediados del siglo XX, nadie sabía a ciencia cierta cómo funcionaba el Sol. Para los científicos coetáneos a Herschel era un misterio. Una de las cuestiones por excelencia era de dónde salía la energía del Sol. Y de hecho, algunas personas de gran reputación consideraron la opción de que podía funcionar a base de quemar carbón. Por entonces era una fuente de energía muy importante, en aquellos años del siglo XIX, claro. Si el Sol estuviera compuesto por carbón en su totalidad, habría una consecuencia fatal. Se quemaría a sí mismo en unos pocos miles de años. Hoy en día, esa opción suena ridícula, pero hace casi 2 siglos no se antojaba tan improbable. De hecho, se creía que el planeta Tierra tenía solo unos cuantos miles de años. Pero a mediados del siglo XIX surgió una nueva ciencia que cambió las creencias de la época sobre la edad de la Tierra. Los geólogos descubrieron que nuestro planeta era mucho más antiguo de lo que nadie se había imaginado hasta entonces, analizando los estratos más profundos del terreno. Y si eso era cierto, entonces el Sol debía de estar funcionando desde hacía mucho tiempo atrás. Los estratos y las líneas en las montañas que podemos ver aquí representan cientos de millones de años de historia geológica. En la cima del Monte Sacramento se han encontrado fósiles que datan de hace más de 300 millones de años. Por debajo de esa cota hay 1 kilómetro más de estratos que son mucho más antiguos que los primeros. Gracias a la antigüedad de esos estratos, los geólogos supieron que la Tierra tenía al menos 1000 millones de años. En esa época, los astrónomos pensaban que el Sol solo tenía 10.000 años de antigüedad. Si los geólogos no se equivocaban, los astrónomos tenían que averiguar qué otra fuente podía producir la energía solar. La búsqueda de una fuente de energía que hiciera funcionar al Sol durante 1000 millones de años duró alrededor de 1 siglo. Finalmente, los científicos encontraron la respuesta en las fuerzas que sirven de unión para los átomos y en la naturaleza de la materia misma. Pero antes debemos concretar de qué está compuesto el Sol. Y para averiguarlo, hay que observar con detenimiento la luz solar.
Cuando se hace pasar la luz solar a través de un prisma y ésta se despliega en colores, nos damos cuenta, al mirar de cerca, que no es uniforme, que hay zonas que son más oscuras. Cada una de esas líneas oscuras se debe a un elemento químico específico. Cada elemento químico tiene su propia serie específica de líneas. Cada uno de los elementos químicos absorbe la luz a diferente frecuencia y crea sus propias líneas desde el espectro. Al pasar la luz a través del Sol, todos los elementos dejan una marca. Así que cuando la luz llega a la Tierra, nos proporciona la fórmula química completa del Sol. Si cogemos el espectro y lo expandimos para verlo en detalle, como lo que hemos hecho aquí, donde los fragmentos de espectro están unos encima de otros, se pueden apreciar todas las zonas oscuras. La clave para saber cuántos de esos elementos están ahí es la amplitud y la profundidad de la línea, lo oscura que es y la anchura que tiene. La composición del Sol se encuentra en este código de barras. Las líneas más finas son producto de cantidades ínfimas de elementos compuestos, metales como el hierro y el magnesio. Pero se pueden apreciar 3 bandas oscuras y anchas, que son resultado de una cantidad enorme de un elemento simple. Hay algo de helio y trazas de elementos más pesados, pero alrededor del 90% del Sol es hidrógeno. Es el elemento más simple y común del universo. Los secretos de la energía solar deben de estar inmersos en ese gas. Si miramos con precisión el cielo nocturno, veremos que hay grandes nubes de hidrógeno flotando en el espacio interestelar. Son las nebulosas y pueden llegar a estar a cientos de años luz de distancia. Constituyen uno de los elementos más claros del cielo. Brillan gracias a la intensa luz de las estrellas gigantes de reciente creación. Podemos ver en las nebulosas cómo nacen las estrellas. Los astrónomos giran sus telescopios hacia estas zonas cuando quieren estudiar la formación del Sol. Ahí está. Muy bien. Ahora enfoquemos de nuevo hacia ella. Es posible conocer todas las etapas de la formación de una estrella al analizar las diferentes nebulosas. Todo empieza con una nube oscura y fría que flota sin rumbo, esperando a que algo ocurra. Las nubes frías como esa son en realidad muy estables, permanecen quietas durante mucho tiempo, en algunos casos durante miles e incluso millones de años, antes de que les ocurra algo nuevo. Para que se inicie el proceso de formación de una estrella, algo tiene que golpearla en un primer momento. Puede que le alcance por algún lado el impacto de la onda de explosión de una supernova, que una estrella gigante cercana explote al final de sus días y envíe en todas direcciones ondas con mucha energía comprimida que choquen contra el gas y hagan que se comprima. Esos golpes de ondas sacan a la nube de su estabilidad, lo cual origina la formación de grupos localizados de hidrógeno. Esas son las semillas de donde crecen las estrellas. La gravedad creciente de la semilla aspira cada vez más hidrógeno en un proceso desenfrenado que dura 1 millón de años. Cuanto más hidrógeno se comprime en los grupos, mayor es la temperatura. Aún no son capaces de producir luz, pero ya están en proceso de convertirse en estrellas. Al hacerse más y más grandes, comienza a girar y a formar un disco de escombros que se funde para formar un sistema solar. Este proceso es exactamente el mismo que siguió nuestro sistema solar en su formación. Cuando analizamos nuestro sistema solar, vemos que todos los planetas giran alrededor del Sol en la misma dirección y en el mismo plano, como en una lámina plana, lo cual es consecuencia directa de que nuestro sistema solar se formó a partir de un disco muy ancho.
Con el sistema solar ya formado, lo único que queda es que la joven estrella se encienda. Y cuando pasa, es de repente e irreversible. Al final el proceso empieza. Y debido a que libera tanta energía en esa primera fusión, todo el proceso comienza. Ilumina un área muy grande y comienza a brillar por sí misma en cuestión de minutos. Es un proceso muy rápido. En esa primera explosión de luz, la estrella ha comenzado su larga actividad como fábrica de otros elementos químicos. Todos los átomos que hay a nuestro alrededor se han formado en el corazón de una estrella, y todos se fabricaron con la misma materia prima. El elemento más simple que existe es el hidrógeno, y es además el cimiento del resto de elementos que existen en la naturaleza. En el corazón del núcleo de hidrógeno del Sol, los protones están juntos formando helio. Puede que suene sencillo, pero solo ocurre en las condiciones más extremas. Para que todos esos protones se puedan juntar, se les debe obligar a que se acerquen, ya que todas sus cargas son positivas y por consiguiente se repelen. Para poder juntarlos hace falta una temperatura muy alta que les haga moverse rápido, además de que haya altas presiones. La única parte del Sol con esas condiciones tan extremas es el núcleo. Es una zona que contiene más de la mitad de la masa de la estrella en menos del 2% de su volumen. Aquí, a 15 millones de grados centígrados, los protones chocan tan fuerte que se fusionan. Un núcleo de helio es un poco más ligero que las masas combinadas de los 4 protones que lo componen. Y como dijo Einstein, es esa pequeña pérdida de masa la que proporciona la energía. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz es una cifra realmente alta, así que con una pequeña cantidad de masa se obtiene una cantidad inmensa de energía, y esa es la energía que hace que el Sol funcione. Cada segundo se convierten 5 toneladas de Sol en energía pura. Y a pesar de que lleva en activo 5.000 millones de años, solo ha consumido la mitad de sus reservas de hidrógeno. La luz que se produce en el núcleo debe recorrer 500.000 de kilómetros para llegar a la superficie, y lo hace de forma muy pausada. El corazón del Sol es tan denso que la velocidad de la luz se reduce a menos de 1 milímetro por segundo. A la luz le puede llevar 200.000 años llegar del núcleo a la superficie. Y tarda solo 8 minutos en llegar hasta nuestro planeta. Así es como se ve la energía de la fusión nuclear desde 150 millones de kilómetros de distancia. Así es como se ve de cerca. La bomba de hidrógeno fue el primer intento humano de emular al Sol desde la Tierra. Un globo de hidrógeno que es presionado hasta que libera su energía. A diferencia de su poder destructivo, hace mucho que nos dimos cuenta de que la fusión nuclear controlada puede solucionar los problemas energéticos mundiales. Ha resultado ser uno de los santos griales de la ciencia durante medio siglo. Este tipo de energía, la bomba H, es una versión hecha por el hombre de esto, el Sol. En 1958 el Reino Unido anunció que podía producir ese tipo de energía en el laboratorio en una máquina llamada Z. Las perspectivas de una energía ilimitada proveniente de la fusión termonuclear controlada son reales. Por desgracia, no resultó ser tan fácil. Pero ahora, casi 50 años después, en los mismos laboratorios del condado de Oxford, los científicos han podido finalmente crear su propia estrella en la Tierra.
Estoy lista, avísame cuando tú lo estés. Bien, listo. Preparando tentativa 14658. Iniciando tentativa, 85 segundos. Puede que no parezca relevante, pero ralentizada unas 300 veces, la imagen nos muestra cómo el plasma de gas se presiona y calienta para crear las condiciones más extremas del sistema solar. A mí me gusta pensar que el plasma se comporta como un niño travieso. Cuando está rebosante de energía, siempre quiere comportarse mal, y nuestro trabajo consiste en controlar esas travesuras. Para que las partículas se fusionen en la Tierra, se necesita aumentar la temperatura hasta 10 veces la temperatura del núcleo del Sol. Al bombardear el gas con una corriente de neutrones, se incrementa la temperatura hasta los 100 millones de grados. Solo entonces puede tener lugar la fusión nuclear. Después de años de investigaciones sobre el plasma, los científicos creen que pueden llegar a imitar la energía solar. La finalidad de todo esto es conseguir una fuente de energía barata, limpia e inagotable para las futuras generaciones. Este es solo un pequeño reactor experimental. Solo puede funcionar unos pocos segundos y consume más energía de la que crea. Pero ya se está construyendo la siguiente generación de reactores más grandes. Cuando estén operativos, producirán 10 veces más energía de la que consumen. Serán las estrellas de la Tierra. Serán generadores de energía que no usarán recursos naturales ni producirán residuos peligrosos. Pero recrear el Sol no es fácil y puede que pasen otros 50 años antes de que el generador de energía por fusión sea una realidad. Hasta entonces tenemos que conformarnos con lo que existe. Pero eso no es tan malo. Solo con ver la luz solar nos basta para animarnos. Mucha gente cree que el calor del sol se puede asociar a nuestro estado de ánimo y por supuesto es cierto. Aunque en realidad las investigaciones demuestran que lo importante no es el calor, sino la luz que recibimos. La luz solar controla nuestro ciclo diario. Es la que hace que nos levantemos por la mañana y que durmamos por la noche. Cuando no hay suficiente luz, ese patrón se ve turbado y los resultados pueden ser muy malos. Es un hecho clínico demostrado que la depresión afecta más en invierno por falta de luz solar. Es lo que se conoce como DAE, desorden afectivo estacional. El desorden afectivo estacional es una enfermedad que suele afectar durante el otoño y el principio del invierno. Y por lo normal, desaparece por completo en primavera y principios de verano. Hay gente que se siente deprimida y angustiada durante los meses de invierno. Incluso hay gente, aunque en mucha menos proporción, que desarrolla clínicamente una depresión fuerte que requiere tratamiento. Esto es Rattenburg, un pueblo austríaco de cuento de hadas maldecido por la falta de luz. Debido a un capricho geológico, aquí no hay luz solar entre noviembre y febrero. Durante esos meses de invierno, el sol nunca se levanta lo suficiente para traspasar la montaña Rat. Y el pueblo queda sumido en una sombra constante, mientras que los vecinos del otro lado del río disfrutan del sol. En invierno hace mucho frío, todos son sombras y como se puede imaginar, el frío hace que nos congelemos.
Si queremos tener un poco de sol, tenemos que ir al pueblo de al lado. Te encuentras mejor cuando te sientas al sol que cuando te congelas en la sombra. Los habitantes, congelados y sumidos en la sombra, se han visto obligados a tomar medidas desesperadas para llevar un poco de luz a sus vidas. Helmar Zangel es un experto iluminador especializado en conseguir luz natural en algunos de los edificios más grandes del mundo. Puede que sea la salvación de Rattenburg. Durante la evolución, el hombre se ha adaptado a la luz natural. Se ha adaptado al sol. Así que si privas al hombre del sol, su calidad de vida cambia por completo. ¿Cómo te sientes cuando estás toda una semana en un sitio rodeado de niebla? ¿Y cómo te encuentras cuando estás un solo día en un sitio donde brilla el sol? Personalmente me siento mucho mejor cuando estoy al sol, se lo aseguro. La solución para Rattenburg es bien sencilla: robar algo de luz solar desde el otro lado del valle. Un complejo sistema de espejos reflejará la luz del sol en un segundo conjunto de espejos posicionados en el castillo del pueblo, para que finalmente se refleje en las calles y dé un poco de luz a los habitantes de Rattenburg. El principal efecto que sentirá la gente del pueblo es que parte de la fachada de los edificios y al menos una parte de la calle principal, se verán iluminados por lo que será totalmente reconocible como luz solar. Puede sonar extraño, pero es así. La gente puede llegar a hacer cosas así de extrañas con tal de tener un poco de luz. Pero el sol es mucho más que una bombilla gigante. Hay muchas otras fuerzas en torno a él. Fuerzas que cambian en minutos y otras que cambian en años. Fuerzas que desgarran su superficie. Solo hemos empezado a comprender esas fuerzas y los efectos que tienen sobre la Tierra. Pero las conocemos desde hace cientos de años. Porque el Sol tiene manchas. Las manchas solares son regiones de la superficie del Sol, de un tamaño medio parecido a la superficie de nuestro planeta. Esta grabación es de hoy mismo. Por desgracia, hoy hace mucho viento y hay nubes altas y finas, por lo que la imagen es un poco inestable y no muy clara. Pero con imágenes a gran resolución podemos apreciar detalles de la estructura de la mancha solar. La principal parte de una mancha solar es la zona oscura, a la que llamamos oscura porque en comparación con el resto del Sol lo es, pero tiene tanto brillo en realidad que si la miraras de frente te quedarías ciego. Las manchas no son estáticas. Esta grabación muestra cómo se mueven los límites de una mancha, casi como si estuviera viva. Este tipo de movimientos en manchas se lleva estudiando desde hace 400 años, desde que Galileo dirigió su telescopio al Sol e hizo el primer descubrimiento crucial sobre tal comportamiento. Sorprendido por el arrastre de las manchas, decidió seguirles la pista durante unos cuantos días y se encontró con que todas se movían en la misma dirección. A Galileo le resultó evidente. El Sol rotaba y lo hacía más rápido en el ecuador que en los polos. Fue un descubrimiento que resultó crítico para nuestro entendimiento sobre cómo funciona el Sol. Desde entonces se han grabado los movimientos de ida y vuelta de las manchas y las variaciones se hicieron pronto visibles. A veces el Sol está cubierto por cientos de manchas.
Otras veces no tiene ninguna. Y al cabo del tiempo, surgió el patrón. Si se observan las manchas solares durante varios años, se ve que van y vienen dentro de un ciclo de 11 años. Empieza en un mínimo solar, en el que no hay manchas durante semanas e incluso meses. Llega a un máximo en el que se hacen visibles cientos de manchas en la superficie solar para después decrecer de nuevo durante un periodo de unos 6 años hasta que vuelve al mínimo. Hasta hace poco, nadie sabía a qué se debía este ciclo solar o de dónde salían las manchas. Pero el hombre siempre ha sospechado que esas marcas en la superficie del Sol afectaban de alguna forma a la Tierra, aunque nadie ha sabido señalar a qué de forma concreta. Se les ha relacionado con todo tipo de cosas, con el precio del trigo, con el grosor de la piel de los animales. Cada día me llegan montones de teorías nuevas. Hay un chico que entra en mi página web para intentar predecir los cambios en bolsa a través de las manchas solares. Me dice, vaya, hoy no has actualizado, tengo que verlas. ¿Se está haciendo de oro o qué? Si es así, yo quiero una parte. Uno de los efectos que tienen las manchas solares sobre la Tierra afecta al clima. Aunque es un efecto muy sutil. Su impacto más grande se comprobó 300 años después del evento. Lo descubrió el astrónomo Robert Maunder en Greenwich, mientras analizaba los archivos de manchas solares de cientos de años atrás del Observatorio Real. En los últimos años del siglo XIX se interesó en particular por las manchas solares. Descubrió que había habido un efecto muy peculiar en la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII, cuando el número de manchas solares decreció a una fracción muy pequeña de las que son hoy día. Lo bautizó como el mínimo de Maunder. Durante 70 años, de 1645 a 1715, las manchas solares desaparecieron. Fue como si el motor que dirige el ciclo solar se hubiera detenido. Ocurrió justo en el mismo momento que el último período de frío prolongado sacudió el hemisferio norte. Lo llamaron la pequeña edad de hielo. Lo más interesante de aquel periodo de la pequeña edad de hielo es que no se veían disminuciones de temperatura demasiado grandes y, sin embargo, solo 1 grado o 2 fue suficiente para comprobar que tuvo efectos muy graves, como los grandes bloques de hielo que iban hacia el sur desde el Polo Norte, o la destrucción de las colonias vikingas de Groenlandia por culpa del clima cambiante, o la reducción a la mitad de la población islandesa. En Gran Bretaña hacía tanto frío que el Támesis se congelaba todos los inviernos y uno de los grandes eventos de la vida diaria de entonces era la Feria Frost, una feria que los ciudadanos organizaban sobre el río helado. Por entonces la vida tuvo que ser mucho más cruel de lo que lo es hoy. Cuando las manchas solares desaparecieron, algo cambió en el Sol y bajó la temperatura terrestre. Y no es que la energía solar decreciera, ya que no importa el número de manchas solares que haya, puesto que su temperatura no varía. Así que las manchas deben de tener otro efecto. Y para poder apreciarlo, tendremos que mirar el Sol desde otra perspectiva. El astro rey no solo lanza a la Tierra su calor y su luz. Todo aquel que toma el Sol sabe que también hay rayos ultravioleta. Si hay demasiados de estos rayos, nos quema la piel. Pero eso es solo una fracción de los rayos que el Sol lanza. El resto se filtra en la atmósfera. Lo cual significa que desde la Tierra no podemos tener una imagen completa del Sol. Para verlo en todo su esplendor, hay que viajar al espacio. Desde aquí se puede apreciar el astro cambiante.
Con rayos ultravioleta, las manchas solares adquieren un tono blanco brillante. Con una frecuencia de rayos X, el espectáculo es aún mayor. De las manchas surgen plumas enormes de gas a gran temperatura. Cuando ves lo visible solo estás viendo la superficie del Sol, pero cuando se ve a través de rayos X o ultravioleta se ve en verdad esa atmósfera tórrida alrededor de 1 millón de grados, mientras que la superficie está solo a unos 6.000 grados. Por eso se puede ver una parte diferente del Sol y es una parte que está en continuo proceso de cambio. Estos fenómenos que representan la energía solar se descubrieron en la década de los 70 gracias a los astronautas del Skylab. Nadie hasta entonces había visto de esa forma el Sol. Desde entonces se han desplegado unos cuantos telescopios espaciales cuyo único cometido es observar el astro rey. El más utilizado es SOHO, el Observatorio Solar y Heliosférico. Está situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en el punto Lagrange, donde el pulso gravitacional entre la Tierra y el Sol es igual. Está fijado en el espacio y tiene una vista ininterrumpida del Sol y su comportamiento. Ha transformado por completo nuestra visión del Sol. Podemos divisarlo casi desde dentro. Podemos ver las expulsiones de masa de la corona mientras se alejan del Sol. La vista alcanza algunas de más de 30 kilómetros de radio. SOHO ha jugado un papel fundamental en el conocimiento de la faceta explosiva del Sol. Al bloquear el disco, simula un eclipse y deja al descubierto la atmósfera exterior y la escala real de las erupciones solares más grandes. Estas son las erupciones solares y las expulsiones de masa de la corona en el momento de la explosión de las manchas solares. La temperatura de una erupción solar puede llegar a ser de decenas de millones de grados centígrados, lo cual resulta un cambio muy intenso de temperatura en un periodo muy corto de tiempo. Cuando entran en erupción pueden llegar a expulsar hacia el resto del sistema solar masas equivalentes a la del monte Everest. En el mínimo solar, las erupciones no son frecuentes. Pero cada 11 años, en el pico del ciclo, el máximo solar, el Sol prepara los mejores fuegos artificiales de todo el sistema solar. Los astrónomos solares están empezando a conocer las causas de estas explosiones. Y la principal razón no es la energía de fusión. Hay otra fuerza en juego. Es la fuerza del magnetismo. El Sol está cubierto por una compleja red de campos magnéticos. Un mapa magnético solar muestra un mosaico familiar de la superficie del astro. Las zonas con los campos más fuertes coinciden con exactitud con la posición de las manchas solares. Aquí, la fuerza del campo magnético puede ser incluso 10.000 veces mayor. Por lo visto, las regiones con los campos magnéticos más fuertes están en las manchas solares. Y en las unidades que usamos, los campos magnéticos de las manchas son apenas de 1.000, 2.000 o quizás 3.000 Gauss. Pero si se consideran los imanes que tengo aquí, su campo magnético puede llegar a 1.000 o 1.500 Gauss. Así que tienen casi la misma fuerza de campo magnético que una mancha solar. Por supuesto, la diferencia es que una mancha solar es muchísimo más grande, con lo que la energía total o la energía del campo magnético en el Sol es enorme. Pero la fuerza de campo de un punto concreto es algo que se puede coger con la mano. Las manchas solares son el efecto visible de unos campos magnéticos tan fuertes que pueden prevenir el aumento del calor y de la luz provenientes del interior del Sol.
equipo adecuado, se pueden apreciar incluso los campos magnéticos. Las ondas magnéticas se arquean por la superficie como hilos de hierro alrededor de una barra imantada, proyectadas por el plasma que está a una temperatura de 1.000.000 de grados. Las más grandes tienen 200.000 kilómetros de altura y están repletas de energía inestable. Cuando se suma la energía total que contienen esas ondas, nos sale un resultado de 10 a 21 julios de energía, lo cual es apenas 10 veces el consumo anual energético de Estados Unidos. En un solo momento se pueden ver miles de ellas. Las ondas se producen por la torsión de los campos magnéticos básicos del Sol. Debido a que el Sol rota más rápido en el ecuador que en los polos, arrastra a las líneas de campo con él, juntándolas y girándolas como tiras elásticas. Mientras avanza el ciclo solar, los campos se distorsionan cada vez más y aparecen por la superficie. Hasta que no llega el máximo solar, la situación de los campos magnéticos sigue igual. Las erupciones solares ocurren cuando la presión es demasiado fuerte y las ondas se quiebran. Toda esa energía surge de la inmensa liberación de energía que se ha ido almacenando en los campos magnéticos. Así que es como si se tensa demasiado una tira elástica. Si la dejas ir por entre los dedos, la tira elástica vuela por la habitación. Cuando la energía contenida en las manchas solares se libera, se lanzan al espacio miles de millones de toneladas de plasma a gran velocidad. A veces se lanzan directamente hacia la Tierra. Las erupciones viajan por el espacio durante 2 días. Cuando nos alcanzan, el propio campo magnético de la Tierra las desvía. Pero es el impacto en el campo magnético lo que tiene efectos sobre la Tierra. Se llama tiempo espacial y el mejor de sus efectos es mágico. Las auroras, exhibiciones de danza de luz celestial, son producto de las partículas de una tormenta solar chocando contra los campos magnéticos de los polos. Cuando llegan a la capa exterior de la atmósfera, iluminan los cielos polares. En las tormentas más fuertes del pico del ciclo solar, las luces del norte se pueden ver desde sitios como Cuba o Atenas. Pero la lluvia sobre el campo magnético tiene otros efectos invisibles. Los animales migratorios que viajan según el campo magnético pueden perder el norte. Las palomas de competición no vuelven a casa. Y los suicidios de ballenas se incrementan con la alta actividad solar. Lo más preocupante para nosotros es que puede tener efecto de interrupción en los objetos electrónicos. Las tormentas más fuertes pueden dañar nuestros satélites, con lo que ello supondría. Somos mucho más sensibles al Sol de lo que creemos, porque cuando el Sol libera esa energía magnética en forma de erupciones solares y expulsiones de masa de corona, quizás al principio no te des cuenta, pero el que se oiga mal por el móvil o que el propio teléfono deje de funcionar podría ser resultado de la gran actividad del Sol. Teléfonos móviles, televisiones, navegación aérea e incluso sistemas guía de armas, todos dependen de la comunicación por satélite y a todos les puede afectar el tiempo espacial.
Cuanto más utilicemos ese tipo de sistemas, más sentiremos los efectos de la actividad solar. Pero aún no entendemos todos los efectos del tiempo espacial. Nadie puede explicar el efecto sobre el clima, o por qué la desaparición de manchas solares puede causar una edad de hielo. Puede que no importe. El pequeño efecto que la variación solar causa sobre el clima se ha visto relegado por el aviso de calentamiento global hecho por el hombre. Mientras el mundo se calienta, puede que no veamos el sol como una fuente de frío. El efecto invernadero se podría parar al aprovechar su calor. Los indios americanos de los desiertos del suroeste entendieron hace cientos de años la importancia que tiene vivir en sintonía con el medio ambiente. Hay desastres naturales como los incendios de antaño. Las erupciones volcánicas, los terremotos que sufrimos, los tsunamis, son avisos de la Tierra de que se está cansando de nosotros. Nos está pidiendo que lo ralenticemos todo un poco. En el desierto de Arizona, muy lejos del alcance de la red eléctrica, se encuentra Old Oraibi, el asentamiento ocupado más antiguo de Norteamérica. Los indios Hopi llevan 1000 años viviendo aquí en armonía con el medio que les rodea. Pero eso no significa que tengan que vivir sin las comodidades de hoy en día. Se han dado cuenta de que ya tienen toda la energía que necesitan. Bajo el cielo de un desierto como este, una familia puede obtener electricidad gracias a un par de paneles solares. Rezamos al sol todos los días. Recibe todos los deseos de nuestro corazón, un día tras otro. Así que pensamos que la mejor fuente de energía provendría del sol. A solo unos kilómetros a través del desierto, la idea está calando en el resto de la civilización estadounidense, aunque como es natural, en una escala mucho mayor. Estos son los platos Stirling, los padres del sistema de energía solar. Y puede que con ello se resuelva el problema energético que tienen las ciudades del oeste del país. La gente quiere enchufar sus aires acondicionados, sus ordenadores, y quieren encender la luz durante el día y la energía se nos acaba. Tenemos una fuente de energía a 140 millones de kilómetros que nos proporciona vida en la Tierra. En el pasado no podíamos aprovechar ese potencial porque la relación precio-resultados no lo hacía viable, pero la tecnología ha cambiado. Ahora nos permite construir a gran escala, con una gran eficiencia y a costes no tan altos. Cada plato sigue el movimiento del sol por el cielo y centra el calor en un punto concreto en el que se convierte en electricidad. Son el doble de eficientes que cualquier otro sistema energético. Con solo uno se puede dar energía a un pueblo pequeño. Un campo de ellos puede darla a una ciudad. Cada uno produce alrededor de 25 kilovatios, lo cual es suficiente para abastecer a 10 hogares. Sin embargo, tenemos un plan para llevarlos a gran escala. Con 20.000 de estos se obtienen 5.000 megavatios, lo cual equivale a una planta de carbón e incluso a una central nuclear. No hace mucho que se ha firmado el contrato para construir la primera estación de energía solar comercial. Llenará 8 kilómetros cuadrados del vasto desierto de California de espejos y proporcionará electricidad a la ciudad de San Diego. Con el tiempo, cuando la tecnología y la efectividad mejoren, las instalaciones como esta se podrán ver por todo el mundo. Estos espejos son descendientes directos de los monumentos de piedra de Stonehenge y Orkney.
A pesar de los 5.000 años de diferencia, ambos representan nuestro deseo de entender el Sol, de recibir sus rayos de luz y de aprovechar su increíble poder. No hace ruido. Es limpio, es poderoso. A mí me criaron con esas convicciones. Me educaron para respetarle y ofrecerle mis plegarias para que cuide de nosotros el tiempo que duremos. Lo ha hecho generación tras generación y esperamos que lo siga haciendo durante muchos años en el futuro. El Sol probablemente ilumine nuestra civilización mientras ésta dure. Si sobrevivimos 1.000 millones de años más, el Sol seguirá aún aquí. Y cuando se extinga, se llevará a la Tierra con él. En unos 5.000 millones de años, el Sol se quedará sin hidrógeno. Cuando lo haga, se convertirá en un gigante rojo. Sin su carburante, el núcleo se contraerá y generará tanto calor que los estratos externos explotarán hacia el sistema solar. Barrerá los principales planetas. Quizás incluso se trague a la Tierra. Aunque ocurra esto o no, la Tierra se verá condenada. El Sol, a 2000 veces su temperatura actual, se mezclará con las capas más externas de nuestro planeta. Y llegará un momento en que la combustión pare de repente. Mientras los restos del sistema solar se sumergen en la oscuridad, el núcleo del Sol se hundirá y con su último aliento soltará lo que le queda de gas al espacio. Y la noche caerá para siempre. La historia del Sol y del planeta Tierra habrá acabado. Y una pequeña parte del brazo exterior de la Vía Láctea será un poco más oscura. Pero dentro del resto del universo, se repetirá esta misma historia en otros 1000 millones de estrellas insignificantes que brillan en la inmensidad del espacio.